En el encuentro 1 pudimos hacer unas aproximaciones a lo que es el Ateneo, y más que todo nos centramos en mirar, valga la redundancia, por qué eran miradas otras para configurar el área de lenguajes y producción cultural. Y para hacer un repasito, un breve repaso, nos centramos en un texto de Inés Dussel, la pedagoga Inés Dussel, Educar la mirada, que nos pareció representativo de una perspectiva decolonial, una perspectiva que tiene que ver con el diseño curricular. Entonces, también desde el enfoque sociosemiótico del área, una mirada muy amplia con respecto a lo que tiene que ver con el diseño. Entonces, me pareció representativo también para todas las disciplinas, si bien pareciera un texto específico del área de artística, de artes visuales, sin embargo, puede ser de alguna forma como una metáfora de todas las disciplinas. Es como que imbrica todas las disciplinas, todos los lenguajes, ¿no? Porque en realidad está hablando ahí Dussel de los lenguajes y de las diferentes modos de hacer, digamos, ver y de hacer trabajar las realidades socioeducativas, el trabajo con las imágenes específicamente. Luego también hicimos un breve repaso por la autora Najmanovich, con respecto al sujeto complejo, a la mirada de la dinámica vincular, del encuentro, y lo completamos y lo complejizamos con un texto de interdisciplinariedad en el aula, ¿no? En el que ustedes leyeron para hacer la propuesta que han trabajado y que han intentado trabajar, este texto de interdisciplina que de alguna manera nos acerca a lo que es las disciplinas del área. La idea de ese texto era poder pensarlo desde lo interdisciplinar en el área. Y en el aula también ustedes trabajaron con una propuesta, con una posible propuesta de interdisciplinariedad. Entonces ahora, hoy, la idea es dar continuidad a eso. Para eso tomamos algunos puntos del encuentro pasado y continuar avanzando con respecto a lo que es configurar el área. Y para darles un pantallazo de que cómo va a ser más adelante, tenemos 2 semanas después de encuentro asincrónico, que ahí vamos a trabajar en el foro de intercambio, vamos a trabajar bastante asiduo. La idea es trabajar en el aula y trabajar en el grupo también, y para que el martes 26 podamos hacer la presentación de la propuesta. La presentación sería casi final, porque después va a haber una narrativa pedagógica que van a tener que hacer en forma grupal e individual, es decir, que van a tener que trabajar en forma grupal e individual para presentar esa última, que va a ser tipo 6 de octubre, de entrega final. Entonces, así se va a desenvolver este Ateneo. Bueno, ojalá hoy podamos avanzar bastante, por eso vamos a ir siguiendo con la otra viñeta. A ver. Bueno, la agenda es lo que vamos a repasarlo en forma muy general nomás, que es lo que sigue después es el trabajo. Ahora vamos a hacer alguna intervención y algún abordaje teórico muy breve, y después el trabajo en la sala de Zoom para socializar, sistematizar en la sala general. Vamos a intentar hacer una nube de palabras, y al final vamos a presentar el trabajo asincrónico, que es el fuerte de este Ateneo en esta oportunidad, porque anteriormente vieron que lo vinimos trabajando, pero más en forma grupal, fuera del aula. Entonces, recuperando otras voces, más voces de lo que ustedes habían escrito en el aula, con respecto a lo que le había resonado el texto de Rodari y La piedra en el estanque,
tomamos otras intervenciones más para traerlas a cuento acá en este comienzo del Ateneo, de este encuentro. Entonces quiero tomar a ver, para agrandar esto, quiero tomar esta viñeta. A ver, disculpen que me voy a ir, me parece. Quiero agrandar, ahí está, ahí me salió. Quería agrandar, no, pero es antes. Es antes, así que me voy antes. Estaba aquí. En esta, quería ir a esto. Ahora vamos a ver si si ingresamos acá. Si no me voy, salgo de acá de la pantalla completa y me voy. Disculpen que voy acá para poder verla. Porque quería ver y leer las intervenciones de ustedes. Vieron que estas cuestiones tecnológicas a veces no nos salen del todo. A ver. Ahora sí, ahora busco. Email.com es, ¿no? Mientras la profe está buscando las plantillas, en el chat está el formulario para que completen la asistencia y agreguen si alguno necesita constancia, ¿sí? Gracias. Bien. La parte administrativa siendo Fernanda, muy bien. Ahí busco. Quería mostrarles algunas intervenciones para dialogar, que dialogan con lo que vamos a trabajar hoy. Me parece que disculpen que ya lo... A ver si voy de nuevo. No, me sale lo otro. Si no, bueno, continúo nomás con lo que sigue. Bueno. Pero bueno, continúo nomás con lo que sigue para después, después lo podemos retomar. Lo retomamos después. Aquí la idea era volver de nuevo sobre lo que ustedes habían escrito en las presentaciones, cómo les había interpelado la cuestión de la piedra en el estanque como un movimiento concéntrico que, digamos, que hacía que hacía que trabajemos el área desde otro lugar, diferente de las disciplinas aisladas, como no lo podemos ver, tal vez ahora lo podemos ver. A ver si, creo que ahora lo vamos a poder ver. Ahora sí lo vamos a poder ver. Porque queríamos leer algunas de las intervenciones. Bien, algunas de las intervenciones era tener la apertura de ver el mundo desde los ojos de las otras personas. Trabajo en equipo, aprender a relacionarse con los otros y saber complementar las habilidades. Otra intervención de ustedes me hace pensar en cómo nuestro trabajo y decisiones tienen un alcance y repercusión que nosotros mismos no vamos a poder ver en un futuro. Después, continuando, la planificación y diseño de la materia me parece muy importante, ya que es la columna vertebral de los conocimientos que le damos a los alumnos, y aquí podríamos complejizar el diseño del área. Después, cada una de las distintas materias se comienzan a unir en áreas y el gran desafío de trabajar en conjunto. Creo que pensarnos y conocer otras realidades siempre nos suma herramientas. Los mini acontecimientos
cotidianos pueden tener un impacto profundo en la vida de los estudiantes. Yo soy esa piedra que provoca y genera movimiento, cambio o tranquilidad. ¿Cómo logramos hacer de los contenidos una amalgama que nos impulse a tener trayectorias significativas? ¿Cómo desatamos el deseo de aprender X asignatura cuando no a todos les gusta lo mismo? Unos interrogantes que planteó una de ustedes. El diseño vino a enseñarnos otras formas de mirar la realidad educativa. O podríamos pensar al revés, ¿no? La realidad educativa vino a hacernos pensar un diseño. Todos nos vemos afectados, estudiantes, docentes, espacio, entre otros. Afectados, eso afectados. ¿En qué manera nos afecta? Y digamos, ¿qué significa afectarnos? Afectarnos en este sentido, ¿no? Eso está bueno para que lo pensemos. ¿En qué manera estamos afectados? Cada uno por nuestro lado trabajando y haciendo foco solamente en nuestra disciplina. Sin embargo, estos cambios nos movilizaron de manera tal que tuvimos que accionar, debatir, hablar. Como que es algo que vino a mover, a accionar, a debatir, a hablar. Como creo que es justamente por eso estamos acá, ¿no? Creo que eso es el motivo por el cual pensamos justamente en preparar algo para dialogar, para conversar. Las disciplinas fueron llamadas de alguna manera a buscar sus puntos en común y gracias a eso expandimos nuestra mirada como docentes. Expandimos y expanderemos, ¿no? Fueron llamadas de alguna manera las disciplinas. Entonces, en esto me pareció interesante, hay muchas más voces de ustedes, han intervenido muchísimo, pero seleccionamos, hubo que hacer una selección. Esta porque representa a todo lo que ustedes venían ya, venían diciendo antes. Entonces ahora quiero volver. Bueno, ahora sí. Vieron que vuelvo de nuevo a la pantalla. Y presentar. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Bueno, esto es lo que recién mostramos. Ahora con lo otro, esto es nuestro trabajo de hoy. Es una pequeña introducción que no pretende ser teórica porque es solamente más pragmática para ponernos en situación y pensar lo que vamos a hacer hoy en las salas. Pasamos de una planificación topificada, una planificación por temas, dividida en asignaturas, que sí, a veces estábamos integradas en áreas, ¿no? Estábamos en un área determinada, pero ahora abarca a los lenguajes, a todos los lenguajes culturales. Entonces pasamos a la planificación curricular del área y pensando en los diseños de experiencia, enseñanza-aprendizaje. Acá como microbaldosas, como estilo mosaico, ¿no? Cómo tratábamos de encajar todas las disciplinas de alguna forma, en forma aislada una de otra, si bien de alguna manera vieron que es una especie de rompecabezas que va cubriendo todos los huequitos. Sin embargo, ahora el llamado es a esto, al gráfico que habíamos elegido de la piedra en el estanque para pensar el área de una planificación curricular, y ya pensamos la disciplina, no podemos pensar lo que se me había ocurrido traerles hoy con esta imagen, es que no podemos pensar solamente en la disciplina, tenemos que pensar en el área. Así seamos docentes de teatro, docentes de educación musical, docentes de inglés, no podemos pensar desde la asignatura solamente, sino pensar en el área. Y por eso, y si pensamos en el área, estamos, no sé si obligados a pensar en el enfoque sociosemiótico, ¿no? En la perspectiva sociosemiótica en el cual se imbrica el área, ¿no? Entonces, ahora para no detenernos tanto en cuestiones teóricas, solamente voy a hacer una presentación general de esto y vamos a pasar a explicar la tarea, la actividad. La actividad de hoy vamos a ver también si logro
logramos que se vea, bueno, lo que les decía del enfoque sociosemiótico, que ustedes saben que ya lo han trabajado en las jornadas y que lo han trabajado de lleno en lo que están haciendo las escuelas, que tiene que ver con un enfoque discursivo, pragmático, que considera los lenguajes en uso, a un lenguaje situado, las prácticas situadas. De ahí pensar en trabajo situado, en el encuentro, en la interacción con el otro. Es una perspectiva que tiene que ver con lo social y con los signos, con los significados, con los diferentes significados eh, que cobran importancia en lo social, en lo socio histórico, político también, ¿no? Además de este enfoque, integra las disciplinas, porque integra todos los lenguajes. Entonces, porque proponen una prácticas de producción de sentidos y de experiencias culturales e interculturales, que es lo que ustedes están trabajando ahora, ¿no? Que están proponiendo prácticas de producción de sentido y de experiencias culturales, entonces como modos de interacción con el conocimiento. Entonces ahora vamos a ver en forma general cómo el área estaría conformada por este enfoque sociosemiótico que imbrica a todo el área, los ejes estructurantes que están también, el eje estructurante están atravesados por las perspectivas de interculturalidad, de ambiente, de género, de género, de ambiente, ya lo dije, nos está faltando algunas, ¿no es cierto? Sí. Las perspectivas de inclusión es importante, y la ambiental, que ya dijimos. Entonces son los ejes estructurantes del área y los que nos trae, lo que de alguna forma conforman los núcleos problematizadores que están especificados todos ellos en el diseño curricular. Y para volver de nuevo, bueno, es importante ahora centrarnos en los conocimientos y saberes. Bueno, acá tenemos la construcción metodológica, los nudos disciplinares, las perspectivas, que ya dijimos, y los conocimientos y saberes. Los conocimientos y saberes, en esto nos vamos a centrar hoy, los conocimientos y saberes en los criterios de secuenciación y en los procesos de práctica de producción. Vamos a ver, criterios de secuenciación de las categorías. Las categorías y los procesos y prácticas de producción, recepción y en la construcción de conocimiento sobre el lenguaje. Estos son los ejes en los cuales se trabaja el área. Estos ejes están especificados en la resolución 1584 de 2022, porque toma los conocimientos y saberes en forma general, enuncia criterios de secuenciación y para ello, acorde al enfoque sociosemiótico, desarrolla dos ejes vertebrales a esos conocimientos y saberes, que son estos dos que acabamos de ver y que son los que se desarrollan en todas las disciplinas. Estos procesos de práctica de producción y recepción y construcción de conocimiento sobre el lenguaje son los dos ejes que están en los conocimientos y saberes de todas las disciplinas, tanto de lengua y literatura como de educación musical, de artes visuales, de teatro, de lenguas otras. Son los dos ejes vertebradores de los conocimientos y saberes. Entonces, esto en forma general, quería detenerme ahí nomás y pasamos a lo que es, volvemos antes, pasamos de nuevo a las actividades. Bueno, vamos a las actividades. Para ir a las actividades es importante, las actividades en sala, ¿no? Estoy hablando, es importante pensar esta propuesta de desarrollar los conocimientos y saberes con los
dos ejes vertebradores que vimos recién, en pensar el qué se enseña y el cómo. El qué y el cómo están imbricados. No se puede pensar el qué independiente del cómo. Y el qué tiene que ver justamente con los procesos de construcción de conocimientos y con los procesos de prácticas de producción-recepción, y el cómo tiene que ver con cómo acontece, cómo vamos a proponer estos ejes vertebradores en las disciplinas. Entonces, esta imagen del qué y el cómo, de esta manera nos representa que no podemos ya pensar el listado de temas en una asignatura, desarrollarlo y menos pensarlo por fuera en forma independiente, como un dictado de, por ejemplo, decirles lengua y literatura, un dictado de elementos de cohesión que no tengan que ver con la producción de un texto, por ejemplo, con la producción de un texto o de los géneros discursivos. Entonces, ¿cómo se trabaja desde los discursivos? Entonces, acá el qué, de alguna forma, lleva a pensar el cómo trabajamos. O sea, no pueden ser trabajados en forma independiente. Y sumado a esto, integrando las disciplinas. O sea, el qué, integrando las disciplinas. El objeto de conocimiento de las disciplinas y del área ya no son elementos sueltos, sino son procesos completos, construcciones completas que se imbrican en lo social, en lo sociocultural. Entonces, ahora para trabajar en las salas, pensamos en un dispositivo que sea de buena forma, que invite a dialogar con lo que están haciendo. Lo vamos a mirar acá. Problematizando lo que ustedes están elaborando, ¿no? La propuesta es que lean los fragmentos que se presentan a continuación. Son fragmentos tomados tanto del diseño curricular como de la resolución 1584 y algunas adaptaciones de las autoras Anijovic y Mariana Maggio, que son quienes han estado escribiendo últimamente sobre las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Entonces nos pareció bueno traerlo ahora en esta propuesta interdisciplinaria que están pensando ustedes. Entonces, plantear, ustedes lo que tienen que hacer, bueno, conversar lo que están haciendo, en primer lugar, luego plantear interrogantes que permitan revisar tanto la integralidad, la interdisciplinaridad, como la implicación con el enfoque sociosemiótico. O sea, plantear interrogantes tiene que ver cómo interrogar lo que están haciendo. ¿Qué preguntas le pueden hacer? Preguntas pueden ser como posibilidades, preguntas como para seguir haciendo, preguntas como para cuestionar, para tensionar o para pensar, esto es, claro, en lo teórico es muy lindo, como muchos ustedes lo dicen, ¿no? Pero después en la práctica es muy complejo llevarlo a cabo. Entonces, por eso a las propuestas ustedes le van a hacer esas preguntas. Las preguntas, los interrogantes son una forma de dejar abierto, de no cerrar la conversación, sino que abrir la conversación. Y la idea es que esas preguntas que ustedes hagan después la puedan compartir en la sala general y con los demás integrantes, con los demás docentes, los demás colegas, y podamos después hacer como un banco de preguntas, que pueden ser en común, ¿no? Ese banco de preguntas, un banco de preguntas común. Entonces acá tienen una de los fragmentos que ustedes ya han leído de la resolución, que es las perspectivas de los derechos humanos, inclusión, género, interculturalidad y ambiental, orientan los abordajes interdisciplinarios y disciplinares del área, a través de la elaboración de núcleos problemáticos interdisciplinares y nudos problemáticos disciplinares, que posibilitan vehiculizar y aplicar los conocimientos y saberes del área para abordar críticamente algunas problemáticas con relevancia sociocultural y política, y con pertinencia pedagógica. Estos problemas, puestos en evidencia desde las perspectivas, atraviesan y comprometen todas las propuestas educativas, disciplinares e interdisciplinarias disciplinares del área. Entonces,
la propuesta que le habíamos dado para trabajar en los grupos era justamente cuestiones interdisciplinarias que tenían que ver con problemas, seguramente con problemas, según algunos que estuvieron comentando que habían pensado, bueno, con problemas sociales, con problemas o socioculturales, o problemas de los adolescentes. Y este fragmento que es muy interesante en lo que nos toca conversar ahora es: no se puede separar el contenido de la forma de enseñar, el qué y el cómo, ¿no? Se debe plantear qué y cómo enseñar considerando un currículum situado, abierto, dinámico, en donde se pueden respetar las individualidades estudiantiles. En este sentido, no hay una única forma de enseñar y no siempre se puede enseñar lo mismo y de la misma manera. Entonces acá tomamos algunos fragmentos de las autoras que les dije recién, Dani Hovich y Mariana Maggio, un poco adaptándolas, ¿no? Adaptándolas a la situación. Entonces, pensar juntos alternativas que permitan recrear las experiencias, alterando principalmente las variables de tiempo y espacio. Como ya sabemos, lo que está en juego en este diseño son espacios otros, tiempos otras, formas otras de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible alterar ese orden construido? La apuesta es el diseño, a la configuración, a la anticipación de la trama de la clase, de la definición de sus materiales, de sus procesos de pensamiento y de las acciones y reflexiones que se proponen. Las clases son ineludiblemente narrativas. ¿Por qué trajimos lo de narrativo acá, no? Porque la autora Nijovic propone la clase como una narración, como algo, como un cuento, como algo que se puede contar. En un cuento pasan múltiples cuestiones, ¿no? Según el tipo de cuento que sea, ¿no? Pasan cosas. Entonces, en la clase pasan cosas, hay una narración, se puede narrar, se puede contar como una historia, como un cuento. Entonces, ¿qué tipo de relato estamos construyendo en esa historia que contamos, en esas clases que que desarrollamos, ¿no? Entonces, narrar ofrece la capacidad de encontrar un sentido a lo que hacemos, ¿no? Es valioso entonces diseñar la clase en torno a historias narradas o vividas, por ejemplo, a través de casos o problemas, tomar casos, tomar problemas, esto en forma muy genérica lo dice, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de clase en formas alteradas. ¿Por qué pensamos en clase en formas alteradas? La autora, de alguna forma, dice que es, ¿por qué siempre vamos a contar un cuento en forma lineal? Entonces, podemos empezar por el revés, podemos empezar por el medio. Entonces, ¿cómo podemos alterar las formas de la historia? Alterar los tiempos y los espacios también. Entonces, porque puede ocurrir en diferentes espacios, con distintos docentes. Esto creo que habría que un poco contextualizarlo. Estas autoras escribieron en el año 2020, el tiempo de pandemia, que las propuestas que hacían tenían que ver con ese contexto, ¿no? Cómo poder, poder interesar a los estudiantes en ese tiempo. Y cómo, bueno, en ese año escribió El sentido de la escuela secundaria. Entonces, y creo que de alguna forma dialoga con lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Todo lo que produjeron en ese tiempo, en esos escritos, tiene que ver con lo que hoy nos presenta el diseño que estamos implementando. Entonces, esto es la voz de Mariana Maggio, que habla de la clase como un ensamble polifónico. Pues abajo queda el link si quieren escuchar ustedes en algún momento la conferencia de Mariana Maggio, pero como un ensamble polifónico al estilo de una pieza musical que reúne una serie de elementos. Bueno, los docentes de educación musical lo sabrán bien, donde se produce una pieza con sentido, pero hay ensambles, hay diferentes instrumentos, diferentes voces que confluyen en un solo significado, que sería la clase, que es la propuesta narrativa, ¿no? Entonces, otro fragmento
tomada de la resolución 1584, que era la resolución que nos presenta que es un documento en realidad de criterios de secuenciación de conocimientos y saberes, del ciclo básico común y del enlace pedagógico de interciclo. Bueno, aquí están especificadas las categorías, los ejes vertebradores de los que hablamos recién. Dice acá, las disciplinas se integran en el enfoque sociosemiótico y propone el desarrollo de prácticas de producción de sentidos y experiencias culturales e interculturales, como modos de construcción de conocimientos y saberes, sobre los lenguajes, los contextos socioculturales y el mundo, como modos de intervención en problemáticas socialmente relevantes y como modos de construcción de comunidad, en sentido crítico, decolonial y emancipatorio. La idea es que, habiendo trabajado todo esto, podamos después intentar ver cuestiones de itinerarios que podamos trazar en el área, de acuerdo, tomando los ejes vertebradores, las categorías problematizadoras del área y las categorías de las disciplinas que están en esta resolución, y podamos trazar diferentes itinerarios para las propuestas. Entonces creo que allí vamos a tener como una especie de planificación curricular del área. Los que ya están haciendo, los que ya tienen la planificación curricular de todas las disciplinas, las han elaborado desde este lugar, ¿no? Han tomado estos elementos. Entonces, sí. Ahora ¿alguien quiere intervenir? Porque ahora vamos a darle la actividad en las salas y vamos a formar los 10 grupos de salas. Si alguien quiere referirse antes de la sala a lo que estamos diciendo, a lo que están pensando, a lo que están trabajando, o escriban en el chat. Entonces, yo salgo ahora de compartir pantalla y volvemos a la sala general. Bueno, esto de ver solamente la pantalla de la computadora, ahora sí ya veo muchas caritas y muchos de ustedes que están allí, que han estado trabajando en los grupos intensamente, algunos, otros tratando de incorporarse, tratando de ver cómo se incorporan, cómo forman los grupos. Bien, vamos a... Natalia tiene levantada la mano, discúlpame que te... Natalia, a ver, sí, Natalia, acá Natalia Belén. está Natalia, sí, a ver. Sí, no sé si levantó la mano sin querer. Después alguien pregunta en qué, a ver, estoy mirando el chat. Ah, bien. La idea es que ustedes vayan a los grupos. Fernanda, van a ser 10 grupos. Que ustedes vayan a los grupos en los cuales estaban trabajando. Si en el grupo 2, recuerda el número de grupo, si no lo buscamos ahora, ahí busco los grupos, ya busco los grupos para recordarle que se haya olvidado en qué grupo está. ¿Les parece? O puedo compartir la pantalla a ver. Ahí busco primero los grupos, comparto la pantalla, así se van a las salas con esa actividad. La compañera que había levantado la mano dice que no puede hablar porque el anfitrión no le permite. Si no la autorizan, no puede desbloquear su micrófono. A ver, ahí la buscamos a Natalia. A ver si levanta de nuevo la mano, yo la encuentro más rapidito. Se me fue de... A ver. Se me perdió. Bueno, yo voy a ir buscando los grupos porque es posible que no recuerden en qué grupo están. A ver.
A ver, ahí yo te habilité, Bueno, Natalia. aquí A ver, fíjate. voy a compartir la pantalla para ver los grupos. Bueno, aquí vemos los grupos, bueno, el grupo, lo vamos a tener acá a mano entonces, y cuando ustedes no sepan, dicen en qué grupo, quien no sepa, el grupo 4, el grupo 5, el 10, y en el grupo 11, Gisela Ruades, ¿está presente? Porque Gisela se anotó en el grupo 11, pero estaba sola. No sé qué hizo después. Bueno, yo dejo compartido allí para que ustedes puedan ver en qué grupo están. ¿Vos, Fernanda, armás los Sí, grupos? yo ahí armé los 10 grupos. Ah, bien. Y fíjense que en los 3 puntitos, depende de qué dispositivo estén, les va a aparecer la opción y ustedes eligen el grupo al que pertenecen. Y a Natalia le solicité el audio, pero no sé por qué no puede. Ya le habilité yo. Ah, bien. Sí, alguien que no sepa en qué grupo está, nos dicen y lo vamos mirando acá en la planilla de los grupos. Hola, Hola. sí, soy Ruth. No sé cómo entrar a las salas. Ah, en los puntitos, a ver, en los puntitos, 3 puntitos que tenés abajo, te va a aparecer salas, ¿no es verdad? Claro, a tu derecha, o sea, al lado opuesto del micrófono, te tendría que aparecer esa opción que dice más, que son 3 puntitos, y ahí te tendría que aparecer para elegir la sala. Gracias, lo De nada. intento. ¿Lo pudiste observar? Yo estoy igual, Fer, Perdón, pero no me doy cuenta dónde. las salas por Zoom todavía no las armaron. Acá no me aparece nada. A ver ahí. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿A dónde está? Sí, perfecto, perfecto, ahí las veo. Perfecto. Son 4 cuadraditos. A mí me parecen como Es- cuatro cuadraditos. claro, Está depende. al lado de reacciones, para los que no tengan Mac, para los que tengan Windows. Bien, ¿A, gracias, profe. a dónde? No me puedo entender En dónde. en la parte de abajo, donde tenés compartir pantalla, en el botón verde, anda hacia la derecha y vas a ver uno que dice mostrar subtítulos. Al lado tiene que Sí, decir un icono que son 4 cuadraditos cuadrados que dicen sí. sala para grupos pequeños. Vas a tocar ahí y ahí Ah, te aparecen los 10 grupos. Ah, genio, gracias. Gracias, Nada. Gracias. profe. Gracias, viste la parte técnica. Sí, sí, todo. Aparte, cada compu a veces varía un poquito. O son los 4 cuadraditos, como dijo el profe, o los 3 puntitos. No, y si estás con el celular, ahí sí más complejo. Y ahí también. Es Para más mí se complejiza cuando estoy con el celular. Les hago una pregunta. ¿Nos van a compartir el archivo que recién estaba mostrando, donde estaba la consigna y teníamos para leer? bien. Ahora lo comparto por grupo, a ver si puedo Bueno, ir gracias. a cada grupito y lo compartimos por ahí. A ver si puedo. Transmitir. Y la sala 9 está, Voy a ir a copiar voy a poner en pausa. están cabina media. Esto sería una manera de que ustedes queden conectados, vinculados con sus contactos y que puedan juntarse así también en otro momento en una videollamada, en un Zoom. Creo que es la manera más práctica cuando nos vemos las caras, cuando podemos conversar.
Sí, el Drive, el chat de WhatsApp es otra posibilidad, pero es para comunicarse y ir haciendo algunas cosas. Pero lo real es cuando nos juntamos a conversar y a ver en qué andamos, qué estamos pensando, como escuchaba yo recién en los grupos, en las salas pequeñas, ¿no? Cómo cada uno tenía su realidad, sus realidades. Creo que eso es lo más rico y que puedan pensar algo realmente después que pueda ser significativo para ustedes y para los las y los estudiantes. Porque lo que queremos generar al final, cuando hagan el trabajo de este Ateneo y con la narrativa, todo, más que cumplimentar con un espacio formativo que estamos haciendo, es que realmente nos sirve en el sentido, no de utilidad, sino nos sirve en el sentido, a ver, en un sentido sería pedagógico político, ¿no? En un sentido pedagógico, que nos sirva para poder, digamos, estar en las escuelas, en las aulas y en el área. Entonces siempre vamos a enfocar ahora el área. Y como le decía anteriormente, ¿no? Ya no podemos pensar la disciplina en nuestra disciplina, es pensar en el área. Y les cuento un poco lo que ustedes saben, que yo soy del área de lengua y literatura, del área de la disciplina lengua y literatura. Siempre históricamente hemos trabajado con las otras áreas, con las otras disciplinas, pero ahora con este diseño que nos tocó estudiar, pensar, digamos, y ponernos a ver cómo preparar una propuesta para ustedes, lo primero y lo que me sigue saliendo es que ya no se puede pensar en nuestra disciplina. Yo les decía a algunos grupos recién, sino es pensar en el área, en los lenguajes, no pensar en los lenguajes de mi disciplina, en los lenguajes socioculturales, en los lenguajes, en las formas de comunicación, y esto del enfoque sociosemiótico tendríamos que seguirlo estudiando, seguirlo repasando, viendo qué significa esto, cómo podemos incorporarlo a nuestras prácticas. ¿Por qué incorporarlo solamente incorporarlo a nuestras prácticas, a nuestras propuestas? Entonces volvemos de nuevo al qué y el cómo, ¿no? El cómo. Entonces, por eso esta pequeña introducción les quería hacer. Y ahora sí, queremos que en poco tiempo, digo poco tiempo no porque querríamos escucharlo mucho tiempo, ¿verdad? Pero poco tiempo para que podamos escucharnos todos los grupos, contarnos al grupo general, a toda la sala en general, qué interrogantes hicieron. Si necesitan hacer una pequeña introducción antes sobre lo que trabajaron, pero más que todos los interrogantes. Y que eso nos quede como una serie de interrogantes, no sé si lo vamos a poder resolver, ¿no? Pero por lo menos nos va a abrir posibilidades de seguir conversando, de seguir dialogando. Entonces, vamos por eso. El grupo que quiera comenzar va levantando la manito y comienza, no importa que sea por orden numeral, sino que el que quiera comienza, larga y larga la presentación. ¿Qué interrogantes se hicieron? ¿Quién quiere comenzar? Vamos por el grupo 1. ¿Quién estuvo en el grupo 1? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quieren? Hola, yo estaba en el grupo 1 Ah, con Mirta y Patricia, Patricia Ruiz. Éramos 3. Justo quedamos una profe de lengua y literatura, una profe de inglés y artes visuales. Así que eran todas distintas. bien variado. Y bueno, una de las compañeras lo que planteaba es que ellas ya comenzaron con la implementación y que no han logrado ponerse de acuerdo en los contenidos entre los profesores, que es bastante serio, porque si la idea era trabajar de manera transversal, interdepartamental ya es viejo, interdisciplinar, es un problema no poder acordar contenidos entre los profes de la misma área.
Ujú. Y bueno, después nos quedamos solas porque Patricia se tuvo que desconectar y nosotras empezamos ya a pensar cómo armar una actividad en la que puedan eh, unirse eh, estas tres asignaturas, que éramos las tres únicas Ujú. que estábamos. Y la idea era, como no teníamos muy claro, por ahí pensamos en hacer una secuencia didáctica en la que se pueda ir subiendo de nivel Ujú. o de complejidad Ujú. y ver cómo cada área puede ir, Cada disciplina. eh, sí, Sí, perdón, capaz cada, que, sí, está bien. Capaz que por ahí para aportar, habría que pensar, habría que dejar de pensar en contenidos a la manera que lo pensábamos antes. ¿Qué contenido damos uno, qué contenido damos otro? Habría que pensar en qué situaciones o qué experiencias vamos a generar y de acuerdo a eso después, sí, qué contenidos van a entrar después, el paso de los contenidos. Entonces, pensando en desde ese lugar y, y no sé si armar una secuencia puede generarnos volver después a lo lineal, ¿no? A lo como normalito, como esto acá, esto después. Em, yo creo que capaz que hay que pensar qué situaciones de enseñar. bien. Sí, tal vez partiendo por ahí, pero a medida de que vayamos escuchando a los grupos, se nos van a ir ocurriendo más cosas. Porque, o sea, como que tampoco es. No, Sí. por supuesto. El tema era que no entendíamos bien qué se suponía que teníamos que hacer. Entonces, para mostrar cómo se relacionaban todas las disciplinas en este área, Ujú. era armar eso. No teníamos bien las consignas para trabajar. Ah, bien. Y como por eso, y lo único que se planteó, nosotros en Neuquén todavía, recién ahora se está implementando a partir de ayer. Así que yo no tengo Nuevito. eh, nada para contar con respecto a eso porque todavía no comenzamos a trabajar. Muy bien. Pero yo creo que justo el espacio, los demás compañeros que ya Sí, sí, se implementó, justo. Así que gracias, Silvia. Parece nada de nada. interesante cómo le están dando la vuelta para ver cómo hacen para integrar las disciplinas. Bien. Eh, el grupo 2, ¿quién quiere del grupo 2? Perdón, pero como dijiste, Noemí, que podía ser cualquier Sí, sí, grupo, sí, eh, también. hablo por el 9. No sé, hay Por el mis 9. compañeros después que digan algo. Sí, sí, Eh, sí. Viste que había dos clases de consignas. No, en realidad esas dos preguntas nosotros las pensamos como unas problemáticas sociales y problemáticas pedagógicas. Las Ujú, problemáticas sociales que yo para trabajar por área, ujú. las saqué de la resolución 1463, página 52. Sí. Ahí dice que hay como unas estrategias y unas cuestiones o problemas a trabajar que serían las siguientes, las menciono: Sí. droga, violencia, machismo, alienación, SIDA, pobreza, sexismo, destrucción ambiental. Y entonces, como mis compañeros eran de Utralco, yo le digo que esa es una problemática ambiental, Ujú. ¿cierto? Eh, eh, Perdón, pueden trabajar la problemática ambiental ahí en Cutralcó por el tema del gas, del petróleo, del fracking, todo eso. Y ahora sobre todo de los temblores, que está muy cerca por ahí, Sausal Bonito, creo. Eh, Hay que dejar, por lo que entiendo yo también, hay que dejar de lado, como vos decís, lo disciplinar. O sea, nosotros somos los tres profes de artes visuales, entonces
Ejemplo, antes enseñábamos el círculo cromático con los cálidos, los fríos, bla, 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 todo eso. Entonces, ahora tenemos que ponernos de acuerdo 5 disciplinas y trabajar, por ejemplo, lo ambiental, ¿sí? No sé si me voy a explicar. La problemática ambiental o Bien. la problemática social, ¿sí? Pero también sin dejar de lado la cuestión pedagógica. Ujú. Eh, pero ahí se nos pone un interrogante porque había una de las preguntas que decía, no se puede modificar algo así, pero sí se puede modificar porque para eso tenemos que nosotros dijimos que sí, que se podía modificar porque una planificación de ahora en más va a ser abierta, Sí. va a ser consensuada. Si nosotros consideramos que no vamos por buen camino, podemos volver atrás y encaminarla. Y el trabajo por eh, como lo que se llama taller. ¿Qué significa eso? Que yo trabajo algo, trabajo un concepto y lo trabajo como, lo puedo decir como perdiendo mi especificidad, por ejemplo, en artes. Sí, es una pregunta. Está buena la pregunta. Si pierden especificidad las disciplinas, esa la podemos dejar abierta, porque en algún Sí. momento la resolución 1542 nos dice de trabajar las cuestiones que tienen que ver con los conocimientos lingüísticos propios de cada área. Por ejemplo, el área de lengua y literatura, tengo que trabajar elementos de cohesión. El área de artes visuales tiene que trabajar cuestiones que tienen que ver con la imagen, lo que decías vos recién, los círculos no sé cuánto, pero dentro de una cuestión, de un problema, de una situación de enseñanza, de una experiencia. Entonces una pregunta que podemos dejar planteada es esa, está buena la pregunta. ¿En qué momento pierden la especificidad de las disciplinas? O cómo, digamos, de ahí podemos generar otras preguntas más. Yo creo que es interesante la pregunta y no sé si seguir profundizando ahora, pero Bueno, me callo entonces. bueno, gracias, pero quedamos ahí y creo que eso nos dispara a ir a mirar otros puntos de la teoría y también de las resoluciones, ¿no? Gracias. Perdón, Ruth, Sí. perdón, Ruth, el profe Fede es de música, te decían, no éramos los tres de artes visuales, Bueno, pero uy, menos mal era, que no no, somos, no, no pero somos era igual. dos de artes visuales y uno de música éramos, por eso, para Bueno, pero aclarar. entonces hay un indicio de que no se dieron cuenta. Está bueno, estaban integrados entonces. No, lo que pasa es que en realidad, como nosotros acá en Cutralcó Plaza, lo que le comentábamos a Ruth, ya empezamos a trabajar en Claro. dupla pedagógica y la verdad que bueno, que pasa eso, es como que eh, es súper amplia la experiencia. Bueno, Va a pero ser imposible, no sé si imposible, pero rescatar experiencias para después pasarla a los compañeros y compañeras, yo va a creo estar que difícil. Yo creo sí, que va vamos a a ser, hacer que documenten algunas experiencias para que después la podamos compartir en el aula, en el grupo, lo que están inventando. sí, Inventando, porque es un tal cual. invento. Es un invento que están haciendo. Así que está bueno. Es como que da la impresión de que está todo escrito, pero a la vez no está nada hecho en la práctica. Bueno, Eso es lo que notamos nosotros, el grupo 9, porque leemos algo y estamos bien, hacemos esto, decimos, pero después en la práctica
quedamos como paralizados porque decimos, pero ¿y esto? ¿Dónde lo metemos? ¿Qué son problemáticas sociales? ¿O trabajamos con las problemáticas sociales o trabajamos con la problematización pedagógica? Claro, Ay, pero ahí, problematización pedagógica, obviamente, tomando una problemática social, hay una problematización pedagógica. O sea, como que volvemos de nuevo, el qué y el cómo van de la mano. O sea, si desde el momento si ustedes pensaron en un problema ambiental, ya están pensando en un problema pedagógico. El cómo. bien, Bien. bien. Sí, Bueno, bueno, pasamos. Gracias, no vamos a. En realidad está para seguir debatiendo y pensando y para seguir yendo a los puntos de la resolución. Es como que todo nos lleva a volver a mirar. ¿Qué dice? claro, Sí. sí. Bien, ¿Quién gracias. quiere? Gracias. Incluso con lo que dice la compañera, tiene que ver también la cuestión del tiempo, porque ahí juega el tiempo donde ya no va a alcanzar. Si ahora no nos alcanzaba, en esto es como que todo lo que dice la resolución, no sé a dónde vamos a llegar, va a ser muy poquito, muy Bien, cortito. ahí puede ser otra pregunta. ¿Ya interesan todos los contenidos, la cantidad de contenidos? ¿O qué interesa ahora, no? Porque hay digamos, ¿interesan los contenidos o interesan situaciones de enseñanza, experiencias? Y ahí los contenidos que puedan, como capacidades, que puedan ser aprendidas. ¿Qué lugar juegan los contenidos? ¿Qué es un contenido también? Y es otra pregunta que podemos ir haciendo. ¿Qué es un contenido hoy? Cuando hacemos un clic y encontramos todo en Internet, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué sería el contenido para enseñar en la escuela? Entonces, por ahí es otra, me está ocurriendo a mí ahora esa pregunta. Sí. Entonces, vamos ahora, ¿quién más? ¿Qué otro grupo quiere seguir? Elijan ustedes. Brenda. Hola, ¿qué tal? Ah, bien, ahí estuvimos pensando, teníamos muchas ideas y elegimos una. Quiero ver si vamos por buen camino, a ver si funciona. ¿Es posible descolonizar la mirada de la cuerpa y la belleza? Como pregunta. Nosotros pensamos en esta problemática, descolonizar la mirada sobre la cuerpa y la belleza a partir de diferentes experiencias artísticas contrahegemónicas. Las preguntas son, algunas de las preguntas, ¿cómo habitar la corporalidad? ¿Es el cuerpo un espacio de la sonoridad? ¿Cuál es el rol y la participación del cuerpo en el arte y en los espacios de producción artística? ¿Cómo aparecen los mandatos y estereotipos que marcan desigualdades en el ámbito de lo público y lo privado? ¿Es posible resignificar los cuerpos? Bueno, el núcleo problemático, ¿no?, es el cuerpo como construcción simbólica y social y cultural, y las perspectivas, el eje estructurante, género, ¿no?, descolonización, interculturalidad, o sea, es como la problemática que nos lleva a todas las disciplinas, ¿no? Bien. Pensábamos. Bueno, eso, no sé si es eso lo que pedían o no. Sí, yo creo que está muy bueno porque nos ha iluminado a todos con la. ¿Ustedes ya están trabajando con No. el diseño? O sea, Trabajando. ¿han implementado, me refiero a implementado el diseño? Hay una compañera, la profe de inglés, nuestro grupo se compone, profe de inglés, 2 profes de inglés, 2 profes de lengua y literatura y una profe de música. Bien. Me falta una que no se podía comunicar, así que no sé bien en qué área está. Bien, yo, sí, a mí, digamos, lo que puedo agregar yo, creo que todas las preguntas que se han hecho ustedes tienen relación directa con las perspectivas del área, con el enfoque sociosemiótico y con el cómo
lo que preguntábamos recién, el cómo, y después los contenidos salen así, es como que solitos, no tenés que pensar, salen solitos, y un montón de cuestiones se pueden trabajar, y qué propuestas se pueden hacer a los estudiantes. Con eso ya da para hablar una hora, creo, pero lo Sí, dejemos. nos faltaría, también pensamos, ¿no? Porque como no tenemos profes de danza y de teatro, pero bueno, el cuerpo como instrumento de representación, ¿no? La danza, el cuerpo en movimiento, digamos, como que ahí salen un montón de preguntas que pueden Está muy confluir. bueno. Escríbanlo todo esto, después lo compartimos en el foro de intercambio. Escríbanlo para que después lo podamos volver a leer, a mirar y a revisar, y nos dan un montón de ideas, y de ideas como mirar esto que le decíamos, fuera de la disciplina, o sea, con las disciplinas sin sacarle los límites a la disciplina. Bueno, vamos por buen camino entonces. Sí, discúlpame, nos gustaría seguir escuchando a todos los que están hablando, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar ahí, después seguimos. Es muy interesante que esta conversación que se ha generado podamos seguirla teniendo ahora en el foro, en los foros que vamos a crear un foro nuevo. Gracias, Brenda. ¿Qué otro grupo quiere seguir? Yo antes que hable otro, quiero recomendarle a Brenda y al grupo, yo soy Jimena, de acá, de Neuquén, el libro Contra el Canon de Andrea Yunta, que está, que si se lo pueden leer, bueno, yo creo que hace a todos los que estamos acá. Andrea Yunta es una esteticista que habla sobre, también es profesora de Historia del Arte, hizo el libro de feminismo, arte y feminismo, y habla contra el canon, que es lo último que escribió, que tiene que ver con la propuesta que vos estás haciendo. Y en cuanto a contenido, por ahí está bueno replantearse, que me gustó la pregunta para el banco de preguntas, replantearse el contenido, pero no dejar el contenido que ya está, porque hay cosas que no se pueden obviar, no se pueden decir, lo saco y borrón y cuenta nuevo, por más que, bueno, esta construcción curricular que se viene haciendo hace un montón, tiene sus pros y sus contras. Bueno, yo eso, me parece muy ahí, pero les recomiendo el libro de Andrea Yunta porque hablas justamente ahora incorporar dentro de los nuevos léxicos que vamos a aprender a incorporar, y esta construcción no es para nosotros, es para los nuevos, para las generaciones nuevas. Nosotros vamos a dejar una base, también eso lo quiero dejar por sentado. Ni siquiera lo voy a implementar yo, va a ser para las futuras generaciones, 2 o 3 generaciones, o sea, hay que ver cómo nos sale y cómo podemos llegar a articular entre nosotros para que quede o no. Pero bueno, les recomiendo ese libro. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Bien, ¿quién quiere seguir? ¿Alguien a ver, no estoy viendo a nadie que levante la mano? ¿Alguien quiere continuar? ¿O seguimos en forma aleatoria con cualquier otro grupo? ¿Quién estuvo en el grupo? ¿Hablo yo, ya que no habla nadie? Cecilia. Bueno, dale. ¿Qué tal? Bueno, estuvimos charlando, se sumaron profes que no habían estado en el encuentro anterior. Entonces, bueno, estuvimos repasando un poco lo que alcanzamos a hacer del encuentro anterior, de esto de pensar una propuesta interdisciplinaria, bueno, que todavía no tenemos definido, tenemos como algunas ideas dando vueltas, todavía no estamos trabajando en concreto con ninguna, pero el principal interrogante que surge es lo que explicabas vos al principio. Resulta casi imposible pensar una propuesta por fuera del contenido. Es como que lo primero que dicen, bueno, yo voy a dar, bueno, entonces yo con qué contenido aporto, y yo qué contenido doy, y yo cómo doy mi contenido. Es súper difícil pensar fuera del contenido. Pensar en esto, en una problemática, en una problematizar
las cuestiones que propone el diseño, que son cuestiones que si no sé, no te gusta el diseño, son cuestiones que las encontrás las encontrás. Choques, cuestiones culturales, cuestiones, las encontrás, aunque no quieras trabajar con el diseño. Pero bueno, cuesta mucho encontrar sobre qué problematizar y cómo podés aportar desde tu área, desde tu disciplina, a esa cuestión. Y bueno, entonces las grandes preguntas eran muy básicas en cuanto a lo práctico, ¿no? Eran como, bueno, ¿y yo qué contenido voy a trabajar? Y estamos perdiendo contenido en la materia. Y entonces yo no quiero trabajar con esta dupla, yo necesito trabajar con otra dupla y puedo cambiar de dupla. Eran cuestiones muy concretas y prácticas de la Bien. ejecución, digamos. De lo pragmático. Sí, surgió un tema con inglés dentro del área. Parece que es muy difícil coordinar con inglés. Bueno, no sé, no quieren trabajar con inglés. Yo digo no quieren porque todavía no empecé a trabajar en la práctica, o sea, estamos trabajando, todavía no se implementó en el CP25, empezamos la semana que viene. Entonces por eso digo como que yo no tengo ese problema, no, o sea, sí también lo tengo, pero todavía no lo tengo en mi cuerpo propio. Bueno, eran cuestiones bien prácticas de el contenido. Todavía como que no podemos pensar en disciplinas abordando una problemática, nos quedamos en el contenido. Y bueno, cuestiones edilicias tenemos todas las escuelas, que no tenemos lugar para reunirnos, para articular, ni lugar ni espacio, que no tenemos salas de plástica, que no tenemos salas de profesores algunos ni siquiera están con presencialidad. Y bueno, esas fueron cuestiones más bien prácticas las que surgieron. Gracias. Yo creo que aporta mucho a lo que está sucediendo y muy bien lo que dijiste con respecto a que en realidad es un trabajo pensar desde otro lugar, de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos con de querer seguir con nuestra disciplina, lo que yo sé, inglés, por ejemplo? Entonces, digamos, ¿cómo me abro a los lenguajes? En realidad, abrirse a los lenguajes socioculturales, a los modos de circulación de saber, de los lenguajes, el modo de circulación de saber. Y lo que dijo recién Brenda, que es para las futuras generaciones, tal vez nosotros no lo podamos vivenciar ya, pero en realidad es un aporte inmenso lo que estamos haciendo, me parece, con esto, tratando de pensar nosotros cómo proponer situaciones, experiencias que realmente impacten en la vida de los chicos y de las chicas y de la comunidad, de sus mundos. Eso es. Bien. Bueno, pero acá vamos a otro grupo entonces. Gracias, Cecilia. Yo voy cortando, seguramente tiene muchas más cosas por decir, pero me parece que seguimos escuchando a otros compañeros. Así en 5 minutos podamos ir cerrando y no se nos va después de las 20. A ver, ¿alguien más quiere hablar? Acá, Lucrecia. No se te escucha, Lucrecia. Ahora me voy a mover porque el internet acá es medio malo. Sí, sí. Bien. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Ah, ahí va. Bueno, yo estaba en el grupo número 7. Cualquier compañera que quiera aportar puede aportar. Sí hubo un poco de conflictos también con inglés, que era medio difícil como integrar. Y bueno, también como nos resultó un poco conflictivo saber cómo abordar, ¿no? Como que leemos el diseño, el programa, pero no lo terminamos como de apropiarnos, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas que todavía no terminamos de entender, pero más o menos llegamos a la conclusión de que el eje del trabajo en el área iba a ser la comunicación, y con respecto al problema o al conflicto que podríamos llegar a pensar, como la problemática, era, hicimos una frase que espérame que la voy a leer, dice, las interferencias en la comunicación como reflejo de las diferencias subjetivas. Entonces la idea era que después cada disciplina vea cómo
cómo abordar, ¿no? Cómo se aborda la comunicación desde cada disciplina y qué implica la interferencia en la comunicación. Eso fue lo que pudimos más o menos pensar. Bien. Ahí yo creo que se hila perfectamente con los procesos y prácticas de producción, prácticas de producción y de recepción, como algo, como un eje más general. Y de Sí, ahí tal vez, eso, claro, eso lo pusimos porque hicimos un drive y sí, pusimos lo del reconocimiento de la diferencia en la producción y recepción claro, y también sumamos la diversidad. claro, bien, bien. Ah, perfecto. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo de lo que hicieron? Buenas, ¿me escucha? Sí. Dayana Gutiérrez les habla. Bueno, yo estuve en el grupo número 8 con 2 profes de inglés. Bueno, nos surgieron muchas cuestiones, así como están planteando todos, en cuanto a lo que nosotros, la problemática que nosotros habíamos optado era en relación a trabajar la violencia, ¿no? Como problemática social. Y bueno, decíamos con los profes que pensamos que justamente dentro del mismo trabajo van a ir surgiendo las necesidades de los chicos de aprender determinados contenidos, ¿no? Pensamos en hacerlo en formato, así como había comentado una compañera, aula taller y con una apuesta eh, socializadora final, por así decirlo, donde bueno, los chicos hagan campañas de concientización en inglés, Bien, pensaron desde el lugar de las prácticas de producción. ¿Se escuchó? No se escucha más. ¿Se cortó? ¿Se le cortó la...? ¿Se te cortó? ¿No se escucha más? No sé quién estuvo en con español. esa... Hola, ¿ahí sí Hola, me escucha? ahí sí. Sí, ahora sí. Estoy teniendo problemas de conexión. Bueno, como decía Cecilia, también se nos presentó ese interrogante de que no nos podemos salir de qué conocimientos vamos a, o qué saberes vamos a tratar de lograr cada uno de los chicos, pero al mismo tiempo nos pusimos a pensar que eso también es un requerimiento que nos hacen desde la escuela al presentar un proyecto o una planificación por área, entonces tampoco es que nos podemos desviar de eso. Y bueno, y nos surgen también cómo de cada uno de su área va a aportar y como ya tendría que ser algo planificado, también se borraría un poquito de las necesidades que tengan en el momento los chicos, no sé si me explico. Por la Entonces uno de necesidad, nuestros... por la urgencia de presentarlo, sería el papel. Exactamente, exactamente, así. Así que bueno, eso también fue uno de nuestros interrogantes de articular la teoría con la práctica, porque como les digo, al fin y al cabo, dentro de las escuelas nos piden que hagamos una planificación con, con, con saberes y conocimientos, entonces ahí nos encontramos con la disyuntiva de qué conocimientos vamos a esperar lograr en los chicos y ya tener que preverlos y que no sea algo que se vaya dando sobre la marcha, porque yo les decía, por ejemplo, no sé, hacemos una infografía y inclusive en la parte de la redacción de eso uno ya va a trabajar, por ejemplo, coherencia de cohesión, no sé, el resumen, palabras claves, texto informativo, texto expositivo, lo que sea, pero eso ya uno haciendo una anticipación de las necesidades que van a tener los chicos y no sería algo como del momento, por así decirlo. Sí, es Así que importante trabajar con las instituciones y con los equipos directivos también, de ver, de incorporarlos a esta problemática de planificar en el área, en este caso en el área de lenguaje y producción cultural. Entonces, cómo se requiere una mirada muy aguda sobre lo que los estudiantes y las estudiantes necesitan, viven, sufren, todos los intereses, sus intereses, y a partir de ahí va a surgir esta cuestión de qué es lo que pueden pensar como problemática. Entonces, yo creo claro. que no, más allá, a veces es al revés, algunas escuelas experimentan y después documentan. Claro, sí. Documentan eso que hicieron.
no se puede a veces prever tanto. Sí hay que tener algunas líneas de trabajo que es cómo se va a trabajar, el cómo van unidos. Sí, Entonces, bueno, ese fue nuestro principal el cuestionamiento de articular la teoría y la práctica, digamos. bien. O sea, teoría y práctica no están escindidos, no están escindidos, digamos, están intrincados. No puede separarse una de otra en este enfoque. Este enfoque sociosemiótico. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que ir, volverlas a pensar. Creo que es permanente, no está nada. Si fuera tan fácil, alguien nos da una conferencia y decimos, esto se hace, y no, se hace así, y no. Porque en realidad hay que generarlo, hay que pensarlo en el interior de las instituciones, y hay que apropiárselo, porque creo que la compañera recién decía, ¿no? Una de las compañeras decía, si uno no lo puede pensar, apropiárselo y cambiar la mirada, no puede después en el aula, en lo concreto, en la escuela, realmente plantear la propuesta, por más hermosa que sea, o que alguien nos haya presentado una propuesta que se justifique con el diseño, o que se alinee con el diseño, por ejemplo. Claro. Eso Bueno, es nosotros, por importante. ejemplo, nos dijeron que iban a ir viendo si las duplas y la planificación estaban todo acorde a cómo fue programado, digamos. Y entonces ahí nos encontramos con qué doy desde inglés a partir de esto, qué doy desde lengua desde esto, y no podíamos pensar de otra forma porque era como un requerimiento ahí de tener sí o sí ya qué contenido va a dar cada uno. Claro, sí, sí. Sí, por eso yo creo que un poco alivia esto de pensar en más en situaciones, en problemas. Alivia en el sentido de que no es que sea urgente ya y después ver cómo se lanzan itinerarios. Se lanzan, se generan, se producen itinerarios. Bueno, ojalá que podamos generar algunas propuestas que ya están, algunos ya tienen muy pensado y otras seguimos pensando entonces en este tiempo que nos queda. No sé si alguien quiere, algunos grupos quedaron sin presentar, pero si quieren tomar la palabra un segundo más, así cerramos y ya nos vamos. Noemí, me parece que Claudia tiene levantada la mano, que quiere Claudia. compartir algo. Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, nada, yo estaba en el grupo 5, éramos 3 profas de lengua y yo profe de artes visuales. Una pena porque no pudimos conformar el área, ¿no? Estuvimos charlando un ratito con vos, Noemí, cuando empezamos a plantearnos qué queríamos enseñar o qué queríamos poner a la práctica y cómo lo íbamos a hacer. Tratamos de desarrollar una idea, pero después empiezan a surgir todos estos interrogantes que los compañeros fueron planteando, para no hacerla larga, esto de que no queden afuera los contenidos que deben ser de cada materia, plantear esto de que articulamos, por ejemplo, inglés y lengua articulan, pero no entran juntas a la dupla, o sea, no tienen dupla, entonces por ahí a veces repensar esto, ¿para qué articulamos si no podemos estar dentro del aula? Esto era en parte del planteo que hacían las profes, ¿no? Y nada, bueno, eso, nos queda como mucho para aprender, ¿no? No, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, bueno, lo que vos planteabas, esto de llevar la mirada de otra manera, ¿no? Cambiar la mirada dentro del aula, pero tampoco nos planteamos esto de que podemos tener un eje problematizador sumamente bueno, podemos confluir todo, y cuando vamos al aula es otra la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos planteamos esto, de cuando entramos al aula tenemos otras problemáticas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder llevar adelante, ¿no? Eso era lo que por ahí más nos hacía ruido, esto de llevar ese hilo conductor, ¿no? Cuando surjan estas pequeñas cosas dentro del aula que son realidades comunes según la escuela en que uno se sitúe trabajando, ¿no?
Y después más o menos concluimos con lo que han dicho los demás compañeros. Tenemos muchas preguntas para poner en esa mochila que vos querés armar, ¿no? Ese lugar de interrogantes, pero bueno, todo es un aprendizaje. No sé si las compañeras quieren aportar algo más. ¿No? Una cosa que nos planteábamos desde las profes de lengua es que cuando trabajamos por área, les damos mucho énfasis a literatura y con literatura podemos, digamos, como coordinar mejor con el resto de las materias que conforman el área. Pero desde la parte de lengua sentimos que muchas veces el contenido específico queda de lado y que hay cuestiones que si no se dan, después es imposible o cuesta mucho que los chicos puedan avanzar haciendo, por ejemplo, trabajos o que hay contenido que queda sin darse. Entonces, esa es como una gran pregunta que tenemos porque vemos que desde literatura se puede trabajar muy bien con todas las materias que forman el área, pero que lengua queda un poco relegada. Bien. Esa sería una gran pregunta para decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita trabajar de lengua? ¿Qué es lo que tienen que practicar? ¿O qué capacidades, qué habilidades lingüísticas tienen que desarrollar los estudiantes? Entonces, ¿qué vamos a proponer en la propuesta que hagamos de producción y de recepción? Ahí vamos a necesitar trabajar esas cuestiones específicas que son de lengua, la reflexión metalingüística, cuestiones que hay que trabajar sí o sí, como decías vos, de cohesión, de escritura, hay cuestiones que hay que trabajarlas. Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo podemos, que también tiene espacio, y también este diseño, lengua tiene más carga horaria, entonces está pensado para eso, para poder hacer esas prácticas metalingüísticas, esa reflexión metalingüística, esa práctica de escribir, de revisar, de volver a escribir, y creo que está pensado por ese lado, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguien más, que seguramente hay más para decir, y Jimena. Bueno, gracias por este tiempo, la verdad que me gusta mucho esto que se está dialogando porque nos faltaba un espacio aparte de las jornadas, por ahí me parece que se hacen cortas y esto está bueno. Yo quería preguntar cómo se aplica todo lo que venimos hablando. Yo aparte de trabajar en CEPEN 25, trabajo en educación en contexto de encierro, que es EPI, que es educación en cárceles, y trabajo en el hospital, en el área de consumos problemáticos. Desde ahí hago una experiencia artística o hago aula taller, porque justamente son lugares, estoy más volcada a lo que es hablando de los cuerpos, que decía recién Brenda, al trabajo en qué pasa con un cuerpo después de un consumo problemático. Así que bueno, desde ahí hago una experiencia artística o docente. Y bueno, me estaría faltando esta parte de cómo se va a implementar de nuestra área en educación en contexto de encierro, porque hasta ahora no encontré nada. Así que bueno, eso también lo dejo para el banco de preguntas. Lo vamos a preguntar, lo vamos a consultar. Bueno. Sí, ahí lo vamos a tener para consultarlo. Bueno, dale, bueno, igual tenemos un espacio corto que todavía no tenemos, dentro de estético no tenemos un lugar, no somos ni de formación profesional, ni primaria, ni nada, ni siquiera estamos en media, estamos ahí, estamos en esa nube que todavía no tenemos dónde nos vamos a situar dentro de toda esta construcción. Somos parte de la construcción, no somos parte, bueno, por eso me parece que hay que seguir indagando. Bueno, eso, quería saber si había algún docente acá que pertenecía al área, por lo menos del CEPI, como para ver desde inglés, lengua y literatura, no sé, por eso preguntaba. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, gracias. Gracias, vamos a finalmente para despedirlos, les voy a compartir nuevamente la pantalla para, a ver, ahí les comparto nuevamente, para mostrar lo último y ya nos vamos. Porque ahí vuelvo de nuevo a la pantalla. Perdón, ahí vuelvo que se me fue. Vieron esas cuestiones tecnológicas. Ahí vuelvo de nuevo a la pantalla. Compartimos lo último entonces.
como trabajo asincrónico, queda ahora, bueno, este banco de preguntas que vamos a hacer en un foro, y después, bueno, envío del trabajo grupal. Este trabajo grupal que están haciendo, por favor, dejen sus nombres, sus contactos, para que puedan continuar el trabajo. Lo van a enviar desde el espacio tarea, uno de ustedes, una del grupo, como hasta el jueves 22, sería el jueves de la semana que viene, ¿no? El 22 de septiembre. Y después, a lo que hayan elaborado, van a hacer la presentación el martes 26. La presentación lo pueden hacer en formato, en formato que ustedes quieran. Si quieren hacer un Canva, imágenes, un PowerPoint, lo que quieran, o imágenes simplemente, o como quieran presentarlo. La idea es que pueda verse en forma general a qué producción llegamos, qué produjimos en este tiempo. Después va a haber una narrativa final que van a tener que presentarla hasta el viernes 6 de octubre. Esas son las fechas. Bueno, eso para más o menos organizarnos, ustedes van a encontrar en el aula el día jueves. Yo les voy a mandar igualmente un mensaje para todos, para que sepan que ya está toda la información, todo el trabajo en forma especificado, y así ya podemos continuar. Les quiero dejar, digamos, no sé si como regalo, como una invitación a seguir pensando, un breve texto de Galeano, de nuestro querido Galeano. Ayúdenme a mirar. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Eduardo Galeano. Hermoso. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio compartido y por todo lo que vamos aprendiendo. Es un aprendizaje mutuo, conjunto, colectivo y colaborativo. Así que les agradezco un montón y seguimos en comunicación. Bueno, muchas gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Noemí, que pregunta ahí en el chat de si la narrativa y rúbrica es individual. Por las dudas. La narrativa y rúbrica la van a tener que presentar en forma individual, porque va a tener un componente grupal y un componente individual. O sea que todos y todas es una manera también de como hacen con los estudiantes, ¿vieron? De tener una continuidad, y sí va a tener que mandar cada uno su tarea después, que va a tener, no la va a poder hacer solo, la va a tener que hacer con el grupo, pero tiene un componente individual también. Es decir, creación grupal con individualidad. Entonces eso va a ser interesante, porque es lo colectivo, creo que tiene que ver también lo que se hace en el área, ¿no? Lo que se hace en el área. Es colectivo el trabajo y a la vez es individual, porque cada disciplina después trabaja su especificidad, sus conocimientos lingüísticos propios de la disciplina. La música tiene sus propios conocimientos lingüísticos, el teatro también, cada disciplina tiene. Entonces, la narrativa va por ese lado, quiere mostrar de alguna forma que hay que, digamos, que sí o sí necesitamos trabajar en el área, pero necesitamos también ese momento individual de abordaje de los conocimientos lingüísticos disciplinares. No sé si respondí a la consigna, a lo que ustedes me preguntaban. Así que, bueno, ahora me queda mucho para escribir en el aula virtual, para tratar de seguirlos haciendo pensar cuestiones que no cierre, sino que abra. Es la idea siempre que hacemos de información docente, queremos abrir y no cerrar y no dejar cosas así que no se pueden seguir pensando.
Entonces, esa siempre es la idea que queremos comentar, que creo que también es el trabajo de ustedes con los estudiantes y las estudiantes, de dejarlos pensando, de dejarlos, de interpelarlos, interpelarles. Así que, bueno, muchas gracias por... yo sigo compartiendo pantalla, Bueno, entonces, ¿no? chao, hasta luego. Nos vemos entonces el 26. Seguimos. Chao, que estés Chao, muy hasta bien. luego. Chao, Gracias. buena semana. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Nos Chao, vemos. hasta luego. Chao.